Bienvenido a un nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 3 de noviembre. Estamos en pleno pico de pandemia, aún con visos de poder seguir progresando y no llegar a meseta siquiera. Estamos en una situación grave y bueno, pues vamos a tratar de responder a varias preguntas que me hacéis y que me interesaría ir más allá y poder comentar. Lo que veis en la pantalla hoy es una macrofiesta que tuvo lugar hace unos días en Wuhan. Son fotos reales, son de ahora, y como veis, no dejo de decirlo, pues ahí tenéis lo que en el foco o en el punto cero de la pandemia está pasando hoy. Gente acumulada, de fiesta, casi sin mascarillas, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay mucha gente que sigue pensando que los chinos viven en un sistema en el que no se mueve nadie, que están todos en casa, etcétera, etcétera, y que hacen todo mejor que nadie. Esto está pasando mientras en el mundo estamos ya en un soporte de 500.000 contagios día. Esto está pasando mientras en Europa estamos en un soporte de más de 200.000, algo más de 200.000 contagios día. Y esto está pasando cuando España ha superado el soporte de 20.000 contagios día. Solo quiero que, bueno, pues tantos epidemiólogos, tantas lecturas epidemiológicas que se hacen, tanta gente en ciencia que está trabajando el tema, se hagan ver esta situación. Porque a mí me sigue chirriando, me sigue molestando realmente. Una semana más, 0 decesos son los apuntados al sistema internacional de la OMS por China y apenas unos 300 contagios en toda China. Eso significa que China lleva más de 2 meses por debajo claramente del 1 por 100.000, 1 he dicho, por 100.000 contagios en los últimos 14 días. Bueno, pues ahí dejo las cifras. Ya sé que es un sistema comunista, ya sé todo lo que vais a decir, pero aún así no me lo creo. No me lo creo y me parece que, bueno, pues no sé si soy conspiranoico, si tengo otras intenciones, pero yo creo que aquí hay un origen claro y clave de un país frente al resto, de un país que origina una epidemia, de un país que tiene una vacuna y un sistema para eliminar esa pandemia y que hoy nos lo está probando a todo el mundo, mientras todo el mundo sigue hoy muriendo al día, pues, bueno, al día no, pero a la semana, más de 50.000 personas en el mundo, lo que significaría que al día estamos en unas 8.000 personas en el mundo mueren por el COVID-19. Vamos con todos los datos, vamos a tratar de seguir respondiendo preguntas, hoy lo vamos a hacer más dinámico y, bueno, tratar de arrojar luz en toda esta oscuridad. ¿Cuáles son las previsiones para noviembre? Bueno, las previsiones no son buenas. Lo he dicho antes que, bueno, pues aquí tengo las previsiones semanales que llevo realizando y que la semana pasada ya fueron bastante más acertadas y bueno, pues seguimos en esa tónica. Fijaos que hemos llegado, como dije ya, a los 140.000 contagios semana, lo que significa que estamos en una media superior, son 142.000 realmente, a 20.000 contagios día. Ahí está situada España, pues una de las más altas en Europa. Eso sí, hay países como Bélgica o como Francia que van por delante. Y bueno, ¿qué es lo que se prevé para el mes de noviembre? Pues malas noticias, en sentido de que vamos a estar al menos en una situación similar. Creo que sí, que la idea es que se va a ralentizar, pero fijaos a qué niveles. Estamos en 20.000 contagios día. Y eso sigue acumulando una serie de hospitalizaciones día y está apretando, presionando el sistema en bastantes comunidades. ¿Quién se salva? Aquí está el segundo misterio, Madrid. Lo digo porque mucha gente ha hablado de Madrid, mal, la mayoría, pero hay que dar el brazo a torcer ya de una vez, ¿eh? Al menos en lo que ha ido de octubre les ha ido bastante bien. Son la única, insisto, comunidad autónoma, fuera de Canarias, que es otra historia, que mejora continuamente. Poco, de una forma muy poco a poco, pero lo hace. Y lo hace en cifra de contagios, lo hace en cifra de hospitalizados y lo hace en cifra de UCIs, como vamos a ver. Bueno, con una población de más de 6 millones de habitantes, bueno, pues se puede salir. La esperanza es que se puede salir, que se pueden hacer las cosas pues mejor incluso que en Madrid, ¿por qué no? Y que se puede controlar la pandemia. Melilla es la otra cara de la moneda, que están más de
1.300 contagios en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Una barbaridad para una población como es la de allí, ¿no?, de esta ciudad autónoma. Vamos a ver ahora los datos comunidades autónomas, pero la idea es que vamos a estar en torno a los 140.000 esta semana también y algo por debajo, pero poco, esas son las previsiones, unos 135.000 para la siguiente semana. Es decir, que nos vamos a colocar a este ritmo durante un par de semanas. No creo que vaya a más, pero tampoco que vaya a menos de una forma rápida. Vamos a ir poco a poco y lo malo es a dónde van a ir las cifras, como vamos a ver ahora, las cifras de hospitalización y de UCI. Vamos con todos los datos a nivel de comunidades autónomas para responder a alguna situación más. ¿Qué ha pasado en España por comunidades autónomas esta semana, la última de octubre y primeros días de noviembre? Bueno, pues que hemos seguido avanzando en cifras, excepto, como he dicho ya antes, en un par de comunidades. Esas cifras nos llevan a, bueno, a una cifra de prácticamente, vamos a decirlo exactamente porque son personas lo que hay debajo, 1.495 decesos. El Ministerio reconoce algo más de 1.200 en diferencia de la de ayer a la de la semana pasada y en consejerías, recogiendo la información, estamos, como digo, cerca de los 1.500. Hemos pasado esa cifra, a la que dije la semana pasada que estaríamos abocados de 200 decesos al día, de media. ¿Seguirá aumentando? Sí, lo normal es que esta cifra se mantenga o incluso aumente la semana que viene. Así de triste y lo tengo que decir, sí, todo apunta a que las cifras de UCI siguen aumentando y las cifras de decesos también lo van a hacer. Me gustaría pensar que no llegamos a los 250 días, pero bueno, pues en torno ahí es el próximo soporte, a unos 1.800 decesos a la semana. Una barbaridad, como siempre digo. ¿Y quién ha llevado esta semana a la peor parte? Bueno, fundamentalmente Castilla-La Mancha ha aumentado bastante, casi se ha doblado, y también muchísimo las cifras de Cataluña, que se ha ido casi a 200 decesos. Madrid se mantiene, ahí lo dejo también, Madrid se mantiene, es decir, no va a más, tampoco va a menos, claramente, los decesos siguen produciéndose. Recordemos que es la última cifra que se reduce y las otras van bajando muy poco a poco, pero Madrid se mantiene con 256 y Andalucía se proyecta, claro, con 8 millones y pico de habitantes y la situación que ha pasado a ser bastante mala, estamos ya con la cifra más alta a nivel absoluto, 257 decesos esta semana. ¿Qué podemos decir de los comportamientos de positividad? Bueno, me sigue sorprendiendo, bueno, para bien, la cifra de Madrid ha bajado mucho, la positividad está por debajo de 10, la cifra de Canarias, por supuesto, se mantiene, lo bueno para Extremadura y Asturias, para Asturias y Baleares, fundamentalmente, es que las cifras de positividad son bajas, aunque Asturias tiene un problema en decesos muy elevado y también en ocupación, por eso están pidiendo ya el confinamiento domiciliario. Canarias, bueno, siguen su tónica de positividad muy baja, en torno a 4%, y también están bastante bien País Vasco y Galicia, a pesar de que les va distinto, ¿no? En Galicia la presión hospitalaria es mucho menor que en el País Vasco y, bueno, pues está en marrón, pero en algunas cosas, como veis, en verde Galicia, ¿no? Hemos pasado a marrón bastantes comunidades autónomas, hemos dejado en verde con alguna pequeño cambio, es decir, verde realmente es Canarias. La otra que está bastante bien, casi en todas las cifras, podría ser Baleares. Valencia la hemos dejado, la Comunidad Valenciana, pero ya no está todo en verde porque la ocupación en UCIs es elevada, está rozando ya ese tope del 25%, casi en un 22%, y la positividad es también bastante elevada, es decir, esta comunidad está también yendo a peor. A pesar de esto, el índice acumulado está todavía por debajo del nivel de 250, por eso se mantiene en verde. El resto están en marrón, pero también, bueno, el resto, hay muy pocas en marrón. En marrón tenemos a Madrid. ¿Por qué? Porque ha bajado, como digo, el índice acumulado está en 400 aproximadamente. Va bajando poco a poco y sigue bajando el índice acumulado a 14 días. También está en marrón Asturias con 416, pero esta tiene un problema también grave, como sabéis, del tema de UCIs. Pero bueno, comparado con Madrid, tiene aún todavía mejores cifras que Madrid, ¿de acuerdo? Y no, Madrid no está planteando ni mucho menos esa situación, pero es verdad que Asturias va a peor y Madrid lleva ya unos días, o unas semanas, mejor dicho, a mejor. Finalmente tenemos la posición de Cantabria, tampoco es del todo mala, está en una situación bastante adecuada, en zona marrón, pero la alto contagio, pero
bastante adecuada, con 392, y Galicia también, como he dicho antes, lo peor que tiene es la cifra de contagios, que está acumulándose bastante en 311, pero luego tanto la positividad como el tema de UCIs sigue estando bastante bien. Del resto, bueno, por deciros que de todo y malo. Todas las comunidades autónomas del resto están en rojos. Tengo que sobresaltar el tema de, en esta semana, Aragón, Castilla y León y Cataluña. Son quizá las tres que más se van del resto en cuanto a proyección o en cuanto a su curva, lo rápido que va aumentando. Por supuesto Melilla, pero Melilla es caso aparte en el sentido que es una ciudad y una ciudad que está con graves problemas, ya con un 71% de ocupación en UCI, por eso está clamando, pidiendo solución, porque se le agota su sistema, ¿no? No da para más y quizá, bueno, pues el ejército tendrá que tomar allí medidas de algún hospital de campaña, etcétera, pues para mejorar la situación, porque es bastante grave. Bueno, pues eso es como nos va a todos, como digo, 1.495 decesos y, bueno, pues la situación es la que es en España. No es nada buena, tenemos 521 de índice acumulado, por debajo de Francia sí, pero con un índice, un límite que está doblando lo extremo, los 250. Vamos a seguir viendo cómo va esto, pero el tema es que esta semana, aunque se han aplicado muchas medidas y muchos confinamientos perimetrales, pues aún se noten poco esa ralentización, ¿no? La ralentización sí que estará, pero creo que seguiremos en torno, como he dicho antes, o por encima de los 140.000 nuevos contagios y eso dará una presión que ahora veremos cuál es. Vamos a ver más datos. ¿Cuál es el reparto, cómo le va a Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha esta semana ha progresado mal, tiene 113 nuevos decesos, casi el doble que la semana pasada, una barbaridad para su población. Y si digo que de esos 113, 84 han sido en la provincia de Toledo, pues no hay mucho más que decir. Toledo es caso aparte, tiene un grave problema esa provincia y, bueno, la ocupación, por ejemplo, ha aumentado la presión hospitalaria, vamos a pasar ya a ese tema. Estamos en casi 900, en Castilla-La Mancha, 879, dichos por la Junta, de los cuales 500 aproximadamente, algo más, 500 corresponden a la provincia de Toledo. Por eso digo que es caso aparte, tiene un grave problema, 34 de los 87 UCIs están en esa provincia también, y bueno, pues vamos a ver cómo frena. Y luego, casos que han pasado esta semana en cuanto a capitales, bueno, pues el grave aumento que ya venía apuntándose de Cuenca, ha pasado los 1.000 de índice acumulado a 14 días con la capital de Cuenca, Cuenca Capital, y también en esa línea pues ha aumentado todas, de las que le iban bien, que era Albacete, pues ha pegado un salto bastante cualitativo, se ha ido a 361 de índice acumulado, está en fase 2 la capital y bueno, le va peor a Toledo, por supuesto, le va peor a Guadalajara y, por supuesto, la que ha vuelto otra vez a pegar un repunte y en una situación bastante descontrolada es Talavera, que está cerca de los 1.200. Puerto Llano, que es la otra que no es capital, pero que también me gusta contar ya desde hace un par de semanas, está en 336, ya digo, todas en la tónica, como Ciudad Real, de aumentar algo, todas les va algo peor, porque así le está pasando a toda la región, pero destaca el aumento por abajo de Albacete y el aumento por arriba de Cuenca. Y, por supuesto, la tendencia ya incontrolada desde hace tiempo de la provincia de Toledo, sobre todo la zona norte. Respecto a qué está pasando en España del tema de hospitalizaciones, bueno, pues tenemos ya 17.000 por consejerías, datos que es algo más inferior al del ministerio que ofrece, de las cuales, bueno, pues es curioso, ¿no? Volvemos otra vez aquí a ver las mayores o las que llevamos trabajando ya tiempo, todas aumentan. Andalucía, que la incorporé, pues ya es prácticamente, sigue siendo Madrid la que más hospitalizados tiene, de esos 17.000, pero ya ha bajado un mes, o sea, una semana más, está en 2.826, también ha bajado sus UCIs, poco, lo va haciendo por poco, pero Madrid tiene una tendencia ya desde hace días estar en verde en cuanto a que cada día tiene menos presión hospitalaria, cosa que no podemos decir del resto. El caso aparte también es en Cataluña, donde ha crecido muchísimo, y Aragón, 2.700 prácticamente tiene Cataluña, van a encontrarse las dos comunidades, es decir, Cataluña en valor absoluto seguro que va a superar a Madrid, y también lo va a hacer Andalucía, porque Andalucía también tiene una progresión muy elevada, es la comunidad más poblada, es así, pero también de un problema bastante grave, ya lo venía avisando hace alguna semana, ¿no? Castilla-La Mancha tampoco le va bien, como digo, estamos ya en los 1.000 hospitalizados y la tendencia es seguir aumentando.
Y bueno, pues este es el problema, que esos 140.000 contagios van aumentando poco a poco la presión. No lo están haciendo en Madrid, sí en el resto, y están aumentando esa situación y ya estamos por encima de ese 25% en ocupación UCI, y bueno, y la cifra de decesos, ¿dónde estamos? Eso es lo que me podéis preguntar y eso es lo que os puedo contar. Aún quedan, ya digo, en el mejor de los casos, esta semana mínimo, para empezar a ver bajadas en algunas comunidades y resultados. Tendremos que esperar a la mitad de este mes, en torno al 10-12 de este mes, podremos empezar a ver algunos visos más allá de lo que le está pasando a Madrid o, por supuesto, a Canarias ya desde hace tiempo. ¿Cómo le va al resto del mundo? Bueno, pues la situación europea es mala, muy mala. Pues las cifras de Francia ya están por delante de España en todos sus ratios, en todos sus indicadores. Están en el 1,5 millones de contagios aproximadamente, están en unos más de 37.000, casi 38.000 decesos. Bueno, pues en esa tónica están ya hace tiempo por delante de España. No es un consuelo, pero ya digo que es quizá como país de los grandes, de los motores de Europa, el más afectado. Reino Unido también lo está, Alemania ha empezado, pero en otro nivel, no tiene nada que ver. Y bueno, como países pequeños sigue estando muy, muy afectado el caso de Bélgica, en donde ya la tasa de mortalidad supera los 1.000, ¿no? ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, antes de echar hacia abajo para que veáis el resto del mundo más, bueno, aquí vemos ya los que están desde el principio, Corea del Sur y China. Corea del Sur tiene algún goteo mínimo, pero sigue teniendo algún deceso. Es un país similar a España en población. Y bueno, sigue teniendo algunas cifras de contagios. Pero el caso de China, 1.400 aproximadamente millones de habitantes, sigue con el 4.746 y de ahí no salimos. Y sigue con los 91.000 esta semana, estábamos en 91.600 la semana pasada, 91.900. Es decir, apenas 300 contagios declarados en todo un país de 1.400 habitantes. Desde luego con ningún deceso, todo controlado. Bueno, no muere la gente por COVID en China, esto es un hecho. Y si mueren, mueren muy pocos, aunque las cifras no fueran exactamente estos, desde luego muy pocos. Y se dan el lujo de hacer macrofiestas sin distancia, sin mascarilla muchos de ellos. Y bueno, las medidas de manos no sé cómo irán, con una fiesta allí pegando botes, sudando, tosiendo, hablando, etcétera, etcétera. Del resto del mundo, la situación no es tan mala ahora como en Europa, pero el principal foco, dicho así, es Europa, pero estamos en pico en todo el mundo. Es decir, estamos ahora mismo en unos 500.000 de soporte. Estuvimos mucho tiempo en 300.000 cuando le iba tan mal a América. Bueno, pues en unos 500.000 estamos ahora, de los que prácticamente la mitad corresponden a casos europeos. Y estamos en más de 50.000 decesos semana, unos 50.000, vamos a dejarlo. Bueno, pues esa es la realidad. Estamos casi en 8.000 decesos al día en todo el mundo. Hablemos de Estados Unidos. A Estados Unidos le vuelve a ir bastante regular, mal. Están en unas cifras de contagios elevadas de nuevo. Llegaremos a ver los 10 millones de contagios muy pronto y los 250.000 decesos también muy pronto, este mes, las dos cifras. Y bueno, pues esa es la situación que auguro para Estados Unidos, una potencia que está, pues bueno, ahora con el tema de las elecciones, que le va a ir para largo esta semana y que bueno, que tiene que mirar de reojo lo que está pasando en China y cómo se la ha jugado, ¿no? Vamos a ver otro par de respuestas con las que cierro. Primero, ¿qué está pasando en España con la presión hospitalaria? Bueno, pues la presión hospitalaria en este caso se está repartiendo muchísimo más que en la primera pandemia, donde hubo focos claros y sobre todo el caso de Madrid pues fue uno de los más graves, ¿no? Esta segunda ola está siendo distinta porque Madrid es una de las comunidades autónomas, insisto, que mejor le va de momento y su presión hospitalaria, bueno, pues es bastante más baja que en otras, ¿no? Y esto va a seguir así. Por el momento, al menos esta semana y la que viene no hay visor de que ocurra otra cosa. Bueno, pues la presión hospitalaria, digo, ahora mismo están unos 17.000 hospitalizados y nos vamos a ir al soporte de 20.000, desgraciadamente, en torno a mitad de noviembre. Aún yendo las cosas bien, aún encontrando pico y buscando la meseta, empezando a no a doblar, sino a quedarnos en meseta semanalmente, que así vamos a estar alguna semana en este mes, seguro.
pues claro, se nos va a seguir aumentando en la presión y nos vamos a ir a unos 20.000. Cifra bastante preocupante, que era la de casi plena pandemia, allá por abril. Cifra que además va acompañada de más de 3.000 UCIs. Con la gravedad que eso tiene, nos vamos a ir claramente por encima de las 3.000 UCIs, en torno a las 3.300, 3.500 de soporte. Muchas, son demasiadas. Yo así lo pienso y va a haber comunidades autónomas que lo van a pasar mal. Ya lo están pasando, de hecho. Tampoco mucho peor, entiéndanme, pero sí que esta situación van a tener que soportarla continuamente, pues unos sanitarios que están ya bastante cansados de toda esta pandemia, ¿no? ¿A quién le va peor en la pandemia? Indudablemente, para mí está claro, a las personas mayores. No hay más que ir a una residencia, si tenemos allí, es mi caso, si tenemos allí algún familiar y bueno, primero no puedes entrar a verlos, segundo, bueno, pues el tema de soledad, depresiones, el tema de peligrosidad y el tema de no entender una situación de otras gentes, ¿no? Estos críos, estos muchachos que ahora se dedican a vocear en pro de una libertad, no tienen ni idea de la situación, ni están o sea, ni están en el mundo, no sé dónde están o a qué están jugando, ¿no? No lo entiendo, no lo entiendo. Me da igual que sean ultras de derecha, de izquierda, etcétera. Seguramente que son ultras, seguro. Y son personas irracionales que no piensan en lo que realmente nos estamos jugando como sociedad, ¿no? Y el problema que tenemos. Insisto, esos son los peores que lo están pasando. A mí, que la gente joven, con todos los respetos, se haya perdido un Halloween, perdonar, pero creo que hay muchos otros y seguro que vamos a salir de esta. Lo han hecho ya países, como sabéis, y bueno, lo haremos, indudablemente, y volverán esos tiempos. Pero la Navidad que viene por delante, las fiestas que ya hemos pasado, la vida o la calidad de vida que están teniendo muchos de nuestros mayores, eso sí que realmente es preocupante, ¿no? Como sociedad y, por supuesto, todo lo que lleva anejo en cuanto a la situación económica, que nos va a pasar factura a muchos de nosotros. Entonces, ¿cuáles son mis consejos? Claramente, pues que siempre que podamos estemos en casa. No hay más. Me da igual lo que diga el gobierno ahora, después, etcétera. No, que siempre que podamos, si no es porque tengamos que trabajar, ir al colegio, etcétera, estemos en casa. El etcétera puede ser ir a comprar, realizar las compras necesarias. Y si queréis alguna no necesaria, por supuesto, porque tenemos que activar la economía y hacerlas fuera en algún lugar, en alguna tienda conocida, para dejar ese dinero ahí. No lo hagáis por Amazon a los chinos, lo siento. Tratar de hacer menos de esto, porque además el sistema que nos está llevando es a eso, justamente a premiar a aquellos que no sé si son más culpables, pero de luego creo que es menos culpable el de la tienda de barrio de al lado y hay que mirar por él para que no cierre, ¿no? Esos serían mis consejos, insisto. Por supuesto, lavado de manos, higiene, toda la que se pueda, mascarilla siempre que se salga fuera, ventilar siempre que sea posible, cuando estés en un lugar cerrado, que esté ventilado al máximo y bueno, y guardar las distancias. Además de eso, insisto, quedarse en casa siempre que sea posible. Y cuando realices algunas compras, sean de perecederos o sean de bienes que necesitas, tratar de hacerlas fuera en determinadas horas, que haya menos gente, huir de masificaciones y ya está. En cuanto al transporte público, cogerlo lo menos posible. Esa es la idea. Y si lo tienes que coger, pues sí, tratar de no hablar, tratar de estar lo más apartado posible. Ya sé que es difícil en ciudades como Madrid, en un metro, que va prácticamente unos encima de otro, pues tratar de coger las horas menos activas, evitar las horas punta y tratar de hablar poco y, bueno, por supuesto, no vocear, no toser, etcétera, etcétera, y estar lejos de quien haga estas cosas. No hay mucho más que hacer y esperar, porque vacuna de momento no hay. En China yo creo que sí que la hay, o está funcionando algo similar, porque si no es imposible, ya me contaréis. En Rusia, bueno, pues tampoco tienen la ola europea, no se ha trasladado exactamente igual a Rusia, pues se reían mucho del Sputnik 5, pero a lo mejor esa vacuna también está funcionando porque no está en la misma curva que el resto de Europa, de momento. No sé si progresivamente o no, pero le va mejor. ¿Quién le va mejor que a nadie? Insisto, China. La respuesta está allí. Y bueno, pues, ¿qué
creo que cuando esto se estudie en los libros dentro de 10-15 años, se hará con una visión mucho más estructural y veremos que realmente hay ganadores y perdedores. A nosotros nos ha tocado una vez más estar en la segunda parte. Eso es la realidad y bueno, pues animaros, vamos a salir de esta, tratad siempre de ser positivos en lo que trato de hacer, pero ser conscientes de que nos la estamos jugando en estas 2-3 semanas y vamos a entre todos intentar que esa curva llegue a pico y a meseta y después doblarla poco a poco. Nos quedan por delante, insisto, 2 meses bastante malos y yo diría hasta finales de enero, como dije, primeros de febrero empezaremos a ver la luz, no antes. Pero queremos hacerlo a otro nivel. No al nivel de 500, estaría mucho mejor en el nivel de 300 o de 200 para llevar esto mucho mejor. No al nivel de 20.000 hospitalizaciones, sino de 15.000 estaría mucho mejor. No al nivel de 4.000 UCIs, sino al nivel de 2.000. Todo esto es posible, creo, si no lo tomamos en serio. Un abrazo y hasta próximos vídeos.